Donald Trump cierra la industria agrícola de EU de $34.05 mil millones. El pueblo sufre las consecuencias. Bienvenidos, amigos de Internación News, a otro episodio de nuestra sección de noticias donde la realidad supera la ficción, y la política nos regala nuevos capítulos dignos de una telenovela de conspiraciones. Hoy, el protagonista indiscutible de esta historia es, como no, el presidente Donald Trump, quien ha decidido que la industria agrícola de Estados Unidos, sí, esa que alimenta a millones y genera más de $34.05 mil millones al año, no es lo suficientemente importante como para seguir existiendo. Así que, ¿por qué no cerrarla y ver qué pasa? La pregunta del millón, ¿quién necesita comida, verdad? Porque, al parecer, en la mente brillante de nuestro querido presidente, el sustento de millones de ciudadanos es un detalle menor dentro de su grandiosa estrategia económica. Mientras tanto, los agricultores, esos trabajadores incansables que han sostenido a esta nación con sus manos llenas de tierra y sudor, están viendo cómo su mundo se desmorona en tiempo récord. El colapso anunciado. Imaginen esto, te levantas antes del amanecer, con la esperanza de que tu trabajo te permita pagar las cuentas, alimentar a tu familia y mantener tu pequeña granja a flote. Pero, de repente, te enteras de que todo eso por lo que has luchado se fuma de la noche a la mañana. No porque la tierra haya dejado de ser fértil, no porque las cosechas hayan fracasado, sino porque en una oficina con aire acondicionado alguien decidió que la industria agrícola ya no es prioridad. ¿Y qué pasa con los pequeños negocios que dependen de la agricultura? Las tiendas de suministros agrícolas, los transportistas, los mercados locales, todos ellos están viendo cómo el futuro se torna cada vez más oscuro. Y mientras los ciudadanos comunes se preguntan cómo van a sobrevivir, en los pasillos del poder todo parece ser una partida de Monopoly donde los jugadores solo buscan aumentar su propio capital. ¿Quién gana y quién pierde? Porque, seamos sinceros, en la política de Trump siempre hay ganadores y perdedores. Y, sorpresa, los ganadores nunca son los trabajadores comunes. Mientras los agricultores ven caer su sustento, las grandes corporaciones ya deben estar frotándose las manos, listas para aprovechar la crisis y monopolizar aún más el mercado. ¿Será que este cierre de la industria agrícola es solo otra jugada para beneficiar a los de siempre? Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿qué pasará con los alimentos en Estados Unidos? No es como si el país pudiera darse el lujo de prescindir de su propia producción. ¿Acaso nos encaminamos a depender completamente de importaciones? ¿O acaso el plan es que la comida se convierta en un lujo para quienes puedan pagar los nuevos precios inflados por la escasez? Porque no nos engañemos, si la oferta baja, los precios suben. Y cuando los precios suben, los más afectados son los ciudadanos de a pie, los que ya están luchando por llegar a fin de mes. Pero, claro, eso no parece ser un problema para el actual gobierno, ¿verdad? Las consecuencias para el pueblo. Mientras tanto, la gente se enfrenta a un futuro incierto. Menos trabajo, menos comida y más desigualdad. ¿No es acaso esta la receta perfecta para el desastre? La promesa de América Primero parece haber quedado en el olvido, reemplazada por una realidad en la que los ciudadanos son los últimos en la lista de prioridades. Y aquí es donde ustedes entran. Porque no basta con quedarnos viendo cómo ocurre esta situación. Hay que alzar la voz, hay que hablar de esto y, sobre todo, hay que preguntarnos qué podemos hacer para que no nos sigan viendo la cara. Así que cuéntenme, ¿cómo creen que esta decisión afectará a las futuras generaciones? ¿Qué piensan sobre la forma en que el gobierno de Trump maneja la economía del país? Déjenme sus comentarios y hagamos que esta conversación llegue lejos. Porque si algo está claro es que, en esta historia, el pueblo es quien paga los platos rotos, y esta vez, puede que ni siquiera haya comida en esos platos. Si se confirma el cierre de la industria agrícola en Estados Unidos, valorada en $34.05 mil millones, estaríamos ante una de las decisiones más controversiales y perjudiciales en la historia económica del país. La agricultura no solo es un pilar fundamental de la economía, sino que representa el sustento de millones de familias, tanto de los trabajadores del campo como de aquellos que dependen de la cadena de producción y distribución de alimentos. En primer lugar, es importante entender la magnitud del impacto. Si la industria agrícola desaparece o se reduce drásticamente,
¿de dónde saldrán los alimentos? Estados Unidos ha sido históricamente un gigante en la producción de bienes agrícolas, exportando productos a múltiples países y asegurando la autosuficiencia alimentaria de su propia población. Al cerrar esta industria, se genera una dependencia total de las importaciones, lo que significa que los precios de los alimentos estarán sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales y a posibles conflictos geopolíticos. Pero el problema no se detiene ahí. La economía de muchas comunidades rurales gira en torno a la agricultura. Si las granjas cierran, miles de empleos desaparecerán y con ellos se arrastrarán otros sectores, el transporte de mercancías, las agroindustrias, los mercados locales y hasta los pequeños negocios que dependen de la estabilidad de la población agrícola. No estamos hablando solo de agricultores, hablamos de una cadena de empleo que afecta a millones de personas. El gobierno de Donald Trump ha impulsado políticas económicas que, en teoría, buscan fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia del exterior. Sin embargo, una decisión como esta va en dirección completamente opuesta. Cerrar la industria agrícola es entregar la soberanía alimentaria de Estados Unidos a otros países, un riesgo que no solo es económico, sino también estratégico. Además, ¿qué significa esto para la inflación? En un país donde la canasta básica ya ha experimentado aumentos significativos en los últimos años, una reducción en la producción de alimentos provocará una alza inmediata en los precios. En términos simples, la gente pagará más por menos, y serán los ciudadanos de ingresos medios y bajos quienes sufran las peores consecuencias. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la estrategia detrás de esto? No parece haber un beneficio claro para la población, y en cambio, las grandes corporaciones multinacionales podrían ser las principales beneficiadas. Al debilitar la producción nacional, se abre la puerta para que empresas con intereses privados dominen el mercado, imponiendo sus propias reglas de precios y producción. Es preocupante ver cómo una administración que prometió poner América primero, podría estar tomando decisiones que afectan directamente la estabilidad de su propia gente. Se habla constantemente de fortalecer la economía, pero ¿qué tipo de economía se está fortaleciendo si millones de ciudadanos quedan desprotegidos? En conclusión, si esta decisión se implementa sin medidas claras para mitigar sus efectos, podríamos estar ante una crisis alimentaria y económica de gran escala. El costo de vida aumentará, los empleos se perderán y la seguridad alimentaria del país quedará en manos de intereses extranjeros. Es momento de cuestionarnos, ¿qué consecuencias tendrá esta medida a largo plazo? ¿Se está priorizando el bienestar de la nación o los intereses de unos pocos? Y sobre todo, ¿estamos preparados para enfrentar lo que vendrá si la producción agrícola de Estados Unidos desaparece?